Capítulo 7. La Segunda Guerra Mundial. 1939-1945. Desde la anexión de Austria y la conversión de Checoslovaquia en protectorado alemán en 1939, flotaba en el aire la inminencia de otra guerra. Los vencedores de la primera gran contienda se habían repartido el mundo. Alemania, que lo había perdido todo, necesitaba mercados: el petróleo de Rumanía y del Cáucaso, el trigo de Ucrania, el hierro de Silesia, abrir nuevas tierras para su expansión. La industria alemana tuvo éxitos espectaculares. Una política de endeudamiento, las letras MEFO, lo financiaban todo, aunque en 1938 llegaron a deberse 42.000 millones de marcos. Nada podía hacerse sin cambiar la balanza de poderes existente, lo que a su vez suponía una guerra, una política de pactos, como el firmado en agosto de 1939 con Stalin, una de cuyas cláusulas hablaba del reparto de Polonia, o ambas cosas a la vez. Sin aviso previo, el 1 de septiembre de 1939 las unidades motorizadas de la Wehrmacht entraron en Polonia, que ocupó en 3 semanas el general von Brauchitsch. Detrás venían las terribles Panzerdivisionen, las fuerzas de von Rundstedt, que arribaron como una exhalación a los suburbios de Varsovia. Cayó Danzig, Prusia Occidental, y los territorios cedidos a Polonia en 1918. El resto fue puesto bajo un gobernador general con instrucciones de aniquilar a los intelectuales, reunir a los judíos en campos de concentración y cerrar las universidades. El 3 de septiembre, Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania, pero la concepción estratégica había cambiado. Ya no servían las trincheras. Además, la iniciativa era alemana. En la tensa espera, la desmoralización anglo-francesa fue en aumento. En noviembre, la URSS atacó Finlandia, que a pesar de su resistencia cedió en marzo de 1940 la orilla norte del lago Ladoga y la ciudad de Viborg. En abril cayó Dinamarca. Alemania necesitaba sus bases para la guerra naval con Inglaterra. Noruega opuso una lucha feroz, pero la acción de un traidor facilitó a los alemanes el acceso a los fiordos. El rey Haakon huyó a Londres. En mayo de 1940, 125 divisiones alemanas, apoyadas por 7.500 blindados y 5.000 cazabombarderos, marcharon hacia Bélgica y Holanda. Los franceses corrieron en su auxilio, pero los alemanes perforaron las líneas entre Sedan y Namur, envolviendo en una bolsa gigante lo mejor de su ejército, a las tropas belgas y a 350.000 soldados ingleses que reembarcaron en Dunkerque. Días después capituló Bélgica y Leopoldo III fue internado por los nazis. El 4 de junio, el desastre se había consumado. Las tropas alemanas rompieron la línea del Somme, organizada a toda prisa por el mariscal francés Weygand, y las divisiones acorazadas de Guderian corretearon a su antojo. Cundió el pánico y mientras los alemanes llegaban a París el 14 de junio de 1940, 2 millones de personas huían hacia el sur. Se temía que París corriera la misma suerte que Varsovia y Ámsterdam, aniquiladas por la Luftwaffe, la artillería pesada y los tanques. Los alemanes atravesaron el Loira y llegaron a la frontera suiza y al Atlántico. Y lo que era peor, la famosa línea Maginot había sido perforada. En este punto Mussolini declaró la guerra a Francia. Pretendía la ciudad de Niza, Córcega, la flota y las colonias francesas.
Tras el armisticio, Francia fue dividida. El mariscal Pétain firmó la derrota al dimitir el jefe del gobierno, Paul Reynaud. Hitler, acompañado de Keitel y Göring, acudió a la estación de Compiègne, donde se firmó la rendición en el mismo vagón en que los alemanes habían claudicado en 1918. De Gaulle fundó el Comité Nacional de la Francia Libre. Todos pensaban que la guerra terminaría pronto, ya que Inglaterra parecía incapaz de imponerse a la máquina alemana. En septiembre de 1940, la acción aérea sobre Gran Bretaña demostró que los alemanes no podían invadirla por mar, y Göring se decidió a bombardear sus puertos, industrias y ciudades. Ese fue el ritmo de la vida durante los años 1940 y 1941. En una noche podía desaparecer Coventry o reducirse a escombros el centro de Londres. El plan de invasión u Operación Félix, que contemplaba ocupar Gibraltar, fue desestimado porque en España el general Francisco Franco se negó a colaborar. La neutralidad española sorprendió a Hitler y a Mussolini. La entrevista de Hendaya en 1940 enojó al Führer y Franco se limitó a enviar a Rusia la División Azul en 1941. En noviembre, la flota italiana quedó fuera de combate en Tarento. Y en diciembre, el mariscal inglés Wavell desbarató las tropas de tierra en la frontera libio-egipcia, derrota que obligó a Hitler a enviar al mariscal Rommel al Mediterráneo para hacer retroceder a los ingleses en marzo de 1941. El teatro bélico abrió un nuevo frente. En el continente africano el canal de Suez era fundamental. De su dominio dependía la comunicación de los ingleses con su imperio colonial afroasiático. Para evitarlo, Montgomery tuvo que parar a Rommel en octubre de 1942 en el Alamein, desde donde persiguió al Afrika Korps hasta Túnez, mientras un ejército anglo-norteamericano desembarcaba en Argelia y cogía al zorro del desierto entre dos fuegos. La expansión germano-italiana se contrajo ante el empuje aliado. El Afrika Korps se desmembró. No faltó liderazgo, ya que Rommel, el último general romántico, llevó las operaciones con inteligencia. Falló el abastecimiento, como en Rusia. Rommel capituló en mayo de 1943. Sin aquellos éxitos no hubiera sido posible que en julio de 1943 200.000 soldados aliados desembarcaran en Sicilia a las órdenes de Montgomery y Patton, tal como Roosevelt y Churchill habían acordado en su reunión de Casablanca de enero de aquel año, encuentro donde asimismo se decidió intensificar la lucha antisubmarina y los bombardeos sobre objetivos civiles alemanes. Los aliados entraron en Palermo y tras el desembarco en Anzio, el sur de Italia cayó en manos aliadas. Bajo las órdenes del general Alexander, se inició el avance hacia Roma, tomada en junio de 1944. Italia se rindió, pero Alemania se mantuvo en la península. En los Balcanes, la ayuda húngara decantó la guerra del lado de Hitler. Hungría se anexionó parte de la Transilvania rumana. Carol II abdicó, mientras Antonescu implantaba un régimen autoritario. Los alemanes cruzaron el Danubio e instalaron en Bulgaria sus divisiones. El holocausto judío se veía venir, y una noche de noviembre de 1938, la Kristallnacht, ardieron las sinagogas, se profanaron los cementerios, se saquearon industrias y comercios, y los asesinatos y detenciones fueron masivos. Meses después surgiría la solución final. El mundo sabía lo que estaba sucediendo. Inglaterra aceleró el ritmo de construcción de bombarderos y cazas. Sus Spitfires y Hurricanes iban a estar ayudados por un arma secreta, el radar. Durante la batalla de Inglaterra, los cazas ingleses mantuvieron a raya a la Luftwaffe. La aviación alemana decayó por un error de cálculo, el excesivo interés puesto en las terribles bombas volantes V-1 y V-2, cuyas fábricas habían quedado muy afectadas desde los ataques aliados a Peenemünde en agosto de 1943. La URSS inició una etapa represora que acabó con la disidencia. En 1940 la mano de Stalin llegó hasta México, donde cayó asesinado León Trotsky. Stalin engullía hombres, políticas y países. Estonia, Letonia, Lituania, la Besarabia y la Bucovina rumana, emulando a Hitler en su política imperialista.
Pero el entendimiento entre estos dos tiranos empezó a hacer aguas a partir de un pacto tripartito de septiembre de 1940, mediante el cual Alemania, Italia y Japón se repartían el mundo a espaldas de Stalin. Cuando este envió a Berlín a su ministro Molotov, Hitler lo engañó. Ya estaba decidida la Operación Barbarossa. La invasión de Rusia tenía incluso fecha, el 15 de mayo de aquel año. Nada mejor podía haber sucedido. Churchill soñó siempre con la ruptura germano-soviética. Stalin se recelaba algo y el 13 de junio en su discurso ante el Consejo de Comisarios del Pueblo se preguntaba ¿qué quiere Alemania? Al amanecer del 22 obtuvo la respuesta: la guerra. Los alemanes avanzaron hacia el interior de la URSS desde Polonia, ocupando los estados bálticos y expulsando a los rusos de Polonia y Besarabia. La Wehrmacht se dividió en dos frentes. Uno amenazó Leningrado, otro aplastó a los rusos en Umán, abriendo a los alemanes toda Ucrania tras el cerco de Kiev en septiembre de 1941. Antes habían ocupado los pozos petrolíferos del Cáucaso y la zona industrial de Donetsk. Animados por el éxito, avanzaron hacia Moscú, ocupando Morchansk. El invierno frustró nuevos avances. Hitler fue advertido de las dificultades, pero mandó avanzar. A principios de diciembre, los alemanes podían divisar las cúpulas del Kremlin en lontananza. El mariscal Zhukov obligó a la Wehrmacht a retroceder. En noviembre de 1942, 5.000 blindados y 3.000 aviones apoyaron el ataque alemán a Leningrado. Las tropas soviéticas, en un movimiento de tenaza, envolvieron a alemanes, húngaros e italianos y von Paulus se rindió en enero de 1943. Era el punto de inflexión, de no retorno. Los alemanes presintieron acertadamente que allí se había perdido la guerra. Sin embargo, a principios de julio dieron una ofensiva en Kursk. Los alemanes perdieron en Orel y Bielgorod, el 4 de agosto, una batalla decisiva. Los generales Koniev y Malinovsky persiguieron al mariscal von Mansfeld. En noviembre se retomó Kiev y en la primavera de 1944 los alemanes salieron de la URSS por las fronteras polacas y rumanas. A esta altura de la guerra, la alianza entre Stalin, Churchill y Roosevelt era firme y se acordó una acción conjunta contra Alemania. Poco antes, Churchill y Roosevelt se habían reunido en El Cairo con el generalísimo chino Chiang Kai-shek. En el Mar del Norte, vía de aprovisionamiento para el frente ruso, la presencia germana era temible y la caza de sus acorazados fue constante. El objetivo alemán era interceptar el abastecimiento aliado y bloquear Inglaterra. Alemania controló Noruega y Dinamarca, aunque con pérdidas que restaron eficacia a su marina cuando se trató de apoyar las acciones contra Francia. Inglaterra dominó el Atlántico. En el Mediterráneo, los italianos protegían la vía de aprovisionamiento entre Sicilia y Libia e interceptaban a los ingleses. Pero la flota de Mussolini fue puesta fuera de combate en la batalla de Tarento una noche de noviembre de 1940. Hacia finales de aquel año, en diciembre de 1941, se produjo un hecho decisivo e inesperado. Los bombarderos japoneses y escuadrillas de ceros atacaron Pearl Harbor, en Hawái, hundiendo parte sustancial de la flota norteamericana del Pacífico. Hasta entonces, Roosevelt había tratado de tener al Japón dentro de ciertos límites en cuanto a su expansión en Oriente, en el llamado régimen de puerta abierta, a pesar de que la agresión a China disgustó a la opinión americana más que las correrías de Hitler por Europa. El Japón había aprovechado la caída de Francia para invadir Indochina, amenazando Insulindia y Singapur. Japón, que invadió Filipinas ante la impotencia del general MacArthur, era invencible. En 3 meses ocupó Indochina, Hong Kong, Malaya y Birmania. Se quedó con las colonias holandesas y tomó Singapur capturando a su guarnición. Tras caer en sus manos las bases de Guam y Wake, la aviación nipona hundió en el Pacífico a los acorazados ingleses Repulse y Prince of Wales. En marzo de 1942 cayeron Birmania y Java, quedando libre el camino hacia Australia. La marina nipona tomó cuanto había a su alcance: Nueva Guinea, las Islas Bismarck y las Salomón. Alemania, creyendo que aquello había desarbolado a los Estados Unidos, declaró la guerra a este país. Un mes antes, en noviembre de 1941,
Roosevelt fue reelegido por tercera vez y habló de convertir a América en arsenal de la democracia. Pero las cosas no tenían un cariz halagüeño. El Eje controlaba Europa y el sureste asiático, y el ejército alemán amenazaba a Egipto. Así estaban las cosas en la primavera de 1942. Entre mayo y junio de aquel año, los portaaviones americanos se enfrentaron a la armada japonesa en Midway, en el Mar del Coral. Un centenar de aviones japoneses atacaron este centro clave para los Estados Unidos, no lejos de Hawái. La reacción americana acabó con 4 portaaviones japoneses y gran cantidad de buques. Durante los 2 años siguientes, los Estados Unidos se hicieron con el dominio del Pacífico. No era trabajo fácil. Fue preciso tomar las islas una a una. En el amplio frente marítimo europeo, los submarinos alemanes dominaron las aguas inglesas, llegando en sus incursiones a la costa americana. Sus ataques fueron continuos. En marzo de 1943 hundieron más de 850.000 toneladas. Los aliados solo podían hacerles frente con los cazasubmarinos provistos de radar. A pesar de aquel formidable reto, en junio de 1944, bajo el mando del general Eisenhower, se organizó la mayor flota aliada de la historia. 5.000 barcos, con 86 divisiones a bordo, partieron de puertos ingleses hacia Normandía. La operación tenía un nombre en clave: Overlord. No fue fácil engañar a la inteligencia enemiga. Los alemanes esperaban el desembarco, pero en Calais. La aviación apoyó el desembarco en las 5 cabezas de playa, coordinadas por el general Montgomery. Los americanos Omar Bradley y Dempsey desplegaron el primer ejército norteamericano y el segundo ejército británico. Normandía fue un infierno hasta que los aliados se hicieron con el puerto de Cherburgo. A finales de julio se desencadenó la gran ofensiva del general Patton, que rompió el frente alemán y dejó vía libre hasta París. En agosto de 1944, el comandante alemán en la capital francesa, von Choltitz, se rindió y los aliados liberaron la ciudad. El 3 de septiembre los ingleses entraban en Bruselas y Amberes. Los aliados llegaron al Rin y lo cruzaron por el sur. A su vez, los rusos liberaron los Balcanes. Alemania se resistía. En diciembre de 1944, el general von Rundstedt lanzó cuanto tuvo en una contraofensiva en las Ardenas, último esfuerzo para salvar Berlín, operación que estuvo a punto de salirle bien en la batalla de Bulge, pero las fuerzas aliadas resistieron el embate. La vida bajo el nazismo era una pesadilla. Los campos de concentración, habitados por judíos, gitanos, rusos, niños y ancianos, trabajaban a pleno rendimiento. Habían convertido aquellos lugares en factorías de muerte. Las víctimas, ajenas a lo que les esperaba, despojadas de sus vestidos, entraban en las duchas. De los orificios practicados en el techo salía el gas Zyklon B, que empezó a experimentarse en Auschwitz en 1941. Los cadáveres, incinerados, eran convertidos en jabón. Roosevelt, Stalin y Churchill tenían que reorganizar el mundo tras la guerra, tarea emprendida en Yalta en febrero de 1945, donde se habló de reorganizar Polonia, de las reparaciones de guerra, del reparto de Alemania, de la creación de la ONU. Roosevelt, que había comenzado su cuarto mandato, murió el 12 de abril de 1945. Su sueño de asistir en San Francisco a la conferencia de las 50 naciones firmantes de la Carta de San Francisco el 25 de abril quedó truncado. Harry Truman fue jurado como nuevo presidente.
La rendición se hizo por etapas. En abril, los aliados habían llegado a la frontera checa tras la caída de Nuremberg y Karlsruhe. Poco después cayó Múnich. Zhúkov puso cerco a Berlín, que capituló el 2 de mayo. Hacía unos días que Hitler se había suicidado en su búnker de la Cancillería. La primera capitulación tuvo lugar en la ciudad italiana de Caserta ante el general Alexander. 1 millón de soldados alemanes depusieron las armas. El 4 de mayo de 1945 se rindió el almirante Friedeburg y el cese de hostilidades final lo llevó a cabo Dönitz y el alto mando alemán en el cuartel general de Eisenhower, una pequeña escuela de Reims, el 7 de mayo y 2 días después en Berlín. El 28 de abril los partisanos habían fusilado a Mussolini y a su amante Clara Petacci en Dorgo, cerca de Como, cuando huían hacia Suiza. En febrero de 1944 se retomaron las Marshall y la base de Truk en las Marianas. Meses después cayó Guam. La batalla del Golfo de Leyte, en la costa oriental de Filipinas, supuso el final, y el 4 de febrero de 1945 los americanos entraron en Manila. De Iwo Jima se saltó a Okinawa. El alto mando japonés pensó aceptar la rendición entonces. Un hecho terrible les llevó a hacerlo entre el 5 y el 9 de agosto de 1945. La bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Nadie pudo oír ninguna detonación. Tras un intenso resplandor, se produjo un terrible calor que solo duró unos instantes. Todo se derritió. Las personas más cercanas a la explosión se volatilizaron. Se produjo un huracán que arrastraba el fuego por doquier a una velocidad de 1.200 kilómetros por hora. Después, cayó una lluvia negra que lo cubría todo. No quedó nada en un radio de 1 kilómetro. Entre las dos ciudades perecieron 140.000 personas. El 2 de septiembre, a bordo del acorazado Missouri en la bahía de Tokio, el ministro japonés Sugimitsu reconoció la derrota ante el general MacArthur. La mujer había participado en el conflicto bélico y a su término se incorporaba a la vida con inusitado ímpetu en todo tipo de deportes. También la moda siguió acaparando el interés de las mujeres, especialmente la alta costura, los abrigos de pieles y los bañadores. El cine alcanzó la madurez. Hitchcock, siguiendo su línea de suspense, había estrenado Alarma en el Expreso, que significó el mayor éxito del periodo inglés y su punto de partida a Hollywood. Todavía tenía que rodar Sospecha con Cary Grant y Jean Fontaine. En 1940 se rodó El Gran Dictador, primer film hablado de Charlotte, donde ridiculizaba a Hitler. Se estrenaron películas magistrales como Ciudadano Kane, primer film de Orson Welles. Y en 1942, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman rodaban Casablanca, donde su director, Michael Curtiz, reflejaba la naturaleza de los tiempos, la guerra, la amistad, el amor. Walt Disney estrenó una de sus mejores obras, Bambi, donde los dibujos animados se convertían en una auténtica obra de arte. Para el mundo del pensamiento, el Tercer Reich supuso una ruptura con la literatura anterior. Los grandes se exilaron. Bertolt Brecht, cuyo teatro invitaba a ver como real lo que sucedía sobre el escenario, lo hizo antes que nadie. En Francia, Saint-Exupéry daba a conocer El Principito. Un año después, Jean Cocteau firmaba El Eterno Retorno, y Colette, la escritora más famosa de su tiempo, escribía concisos y deliciosos relatos. La literatura en lengua inglesa continuó anteriores tendencias. Thomas Eliot ponía de relieve los contactos entre religión, cultura y poesía, y Ernest Hemingway, tras su experiencia de la Guerra Civil Española, buscaba solución a los problemas de la época en Por quién doblan las campanas. Ahora se comprobaría, como había dicho Clemenceau en su discurso de Verdún tras la Gran Guerra, que tras el tremendo drama iba a ser muy difícil hacer la paz. Habían pasado demasiadas cosas demasiado graves para demasiada gente a lo largo de un tiempo demasiado corto.